Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer un crop top. Este top que yo tejí es una talla chica, pero lo pueden tejer en la medida que prefieran siguiendo los pasos que les voy a mostrar más adelante. Para este proyecto voy a utilizar este hilo en color rosa. No tiene etiqueta para poderles mostrar exactamente qué tipo de hilo es, pero sí les digo que es 100% algodón y que su grosor es de 2 milímetros aproximadamente. También voy a utilizar un gancho de 3 milímetros, 2 marcadores de puntos y opcional cinta de medir. Vamos a comenzar tejiendo cadenas. Primero voy a realizar un nudo corredizo, lo ajustamos a la medida del gancho y voy a comenzar a tejer cadenas. La cantidad de cadenas que sean necesarias para dar el ancho que vayamos a necesitar para nuestra medida. Yo en total tejí 97 cadenas, que en centímetros, así sin estirar, son 44 aproximadamente. Y si estiro estas cadenas, porque tendrían una medida diferente, miden 55 centímetros. Esta medida la vamos a sacar midiéndonos desde un costado hasta el otro, midiéndonos la parte del busto o del pecho, como se los voy a mostrar a continuación. Nos tenemos que medir las cadenas estirándolas para que sea una medida más precisa. Una vez que ya tengamos esa medida de nuestro pecho, ahora sí, vamos a comenzar a tejer puntos altos. Yo les voy a ir pasando las medidas de la talla que yo estoy tejiendo para que en caso de que lo quieran hacer exactamente igual, pues se basen en estas medidas y cadenas y puntos que voy a estar elaborando. Ahora sí, ya que tengo mis cadenas, voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que ahí voy a comenzar con mis puntos altos y voy a tejer 2 cadenas más, 1 y 2. Voy a tejer mi primer punto alto en la cadena donde tengo mi dedo, que si contamos desde el gancho hacia abajo sería la tercera cadena, 1, 2 y 3. Ahí voy a tejer un punto alto. Las 2 cadenas que hicimos extras nos van a contar también como un punto alto. Es por eso que las hicimos después. Estas 2 cadenas ya es un punto alto, más este que acabamos de tejer llevamos 2. Voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadena. Y si yo tejí 97 cadenas, entonces me deben de quedar 97 puntos altos. Más las 2 cadenas que hicimos al inicio me van a quedar 98 en toda la fila. Estoy por terminar mi primer fila, aquí tengo la última cadena, voy a tejer el último punto alto. Siempre que vayamos a iniciar con la siguiente vuelta, vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar nuestro trabajo y a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto. Aquí el punto alto que vamos a comenzar no se inicia en esta esquina, ya que estas 2 cadenas representan el primer punto alto y salen de aquí. Por eso aquí no se comienza a tejer, vamos a comenzar en este espacio. Y aquí ya nos irá quedando todo esto parejo, porque las 2 cadenas, como les digo, salen de aquí, es el primer punto alto, este es el siguiente, y así voy a seguir hasta terminar toda la fila. Estoy por terminar la segunda fila. Voy a tejer mi penúltimo y último punto. Aquí me resta el penúltimo punto y las 2 cadenas que también nos cuentan como un punto. Entonces voy a tejer el penúltimo punto sobre el penúltimo punto de la fila anterior. Y el último lo voy a tejer sobre las 2 cadenas de inicio de la fila anterior. No nos tenemos que brincar estas 2 cadenas porque si no tejemos el último punto sobre estas 2 cadenas, esto no queda parejo. Si ven, aquí se ve un poquito saltadito y aquí se empieza a ver derecho, ya no va a quedar completamente parejo. Entonces ubicamos estas 2 cadenas de las que hicimos al inicio y ahí vamos a tejer el último punto alto. Siempre vamos a terminar así las filas. Y ya con esto todo el tejido debe de quedar derecho. Termino la fila, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo
y voy a seguir tejiendo filas de puntos altos. Aquí vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para dar el largo que vayamos a necesitar para esta parte. Yo aproximadamente voy a tejerlo, voy a seguir tejiendo filas igual que las dos que hice al inicio, hasta que me llegue aproximadamente a mis costillas. Me lo voy a ir midiendo poco a poco para asegurar que sea la medida que necesito. Y una vez que haya terminado esa parte, tampoco la dejen tan larga, porque recuerden que aquí abajo al final lleva como un pico un poquito más cerrado. Entonces vamos a seguir tejiendo estas filas, no lo vamos a medir y ahorita les muestro hasta dónde le avancé. Para esta talla que yo estoy tejiendo hice 28 filas en total, que en centímetros son 25 centímetros de largo. Y de ancho, esto, conforme vayamos tejiendo las filas, esto irá quedando un poquito más ancho. De ancho son 52.5 centímetros, casi los 50. Este es el primer largo que elegí para mi top. Me queda aproximadamente 2 dedos arriba de mi ombligo. Me voy a medir lo que ya he avanzado y voy a colocar 2 marcadores en los lados para identificar la parte que voy a tejer solamente al centro. Ya que hicimos lo que les mostré anteriormente sobre cómo medirnos esta parte para saber el largo que le vamos a dar y dónde vamos a poner los marcadores para tejer ya solamente en la parte del centro, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo ya coloqué los marcadores, pero para que estén a la misma distancia, lo que haré para que quede mejor el centro es doblarlo a la mitad y voy a verificar que los marcadores estén a la misma altura. Por ejemplo, aquí tengo uno más adelante que otro. Lo que haré es tomar el que está más adelante, más hacia el centro, y colocarlo a la misma altura donde está el marcador de atrás, para que me quede un poquito más desde las orillas e ir tejiendo hacia el centro. Y con esto ya nos va a quedar un poco más derecho. Y también, si queremos verificar todavía más de que esté exactamente igual, vamos a contar cuántos puntos hay de aquí al marcador, y lo que tenemos en un lado lo vamos a colocar igual del otro lado. Yo tengo 20 puntos de este lado que voy a dejar sin tejer y otros 20 puntos de este lado. Solamente vamos a tejer en esta parte para ir haciendo las disminuciones. Ahora sí, voy a comenzar a tejer aquí al centro. Aquí los marcadores, esta medida la tenemos que sacar por la parte de abajo. Comencé tejiendo aquí. Aquí fue donde corté el hilo, donde hice mi fila número 28. Entonces aquí mismo abajo voy a seguir tejiendo, no en la parte de arriba. Voy a insertar el gancho en el mismo punto donde tengo este marcador, por un lado, y voy a realizar 2 cadenas. Aquí se los voy a mostrar más despacio. Inserto el gancho en ese punto, coloco el hilo en el gancho, lo paso por este punto, hago 2 cadenas, 1, 2, estas 2 cadenas cuentan como un punto alto, y ahora lo que haré es tejer un punto alto sobre cada punto disponible hasta llegar a el siguiente marcador. Ya terminé la primera vuelta, hice mi primer fila, hice mi último punto alto donde está el marcador. Hasta aquí ya podemos retirar estos marcadores de puntos, ya no los vamos a necesitar. Ya solamente vamos a tejer en esta parte del centro. Ahora, después de esta fila vamos a comenzar a hacer disminuciones en cada esquina para que esto vaya quedando más pequeño en la parte de abajo. Para hacer que esto vaya disminuyendo de cada lado, lo único que haremos es brincarnos un punto al inicio y al final. Aquí donde terminé, siempre vamos a levantar igual con 2 cadenas, vamos a girar nuestro trabajo y ahora nos vamos a brincar el primer punto disponible para tejer. Aquí, como ya sabemos, estas 2 cadenas salen de este primer punto y ya lo tenemos. Este es el siguiente punto disponible para tejer aquí encima. Este primer punto disponible, me lo voy a brincar, aquí no voy a tejer nada. Me brinco este primero, me paso al siguiente y ahí voy a comenzar con mis puntos altos. Aquí va a quedar este pequeño espacio abierto. Y voy a seguir tejiendo un punto alto
sobre cada punto hasta llegar al final de esta fila. Estoy por terminar esta fila y me restan únicamente 2 puntos, el penúltimo y el último, que el último punto siempre son las 2 cadenas que hicimos al inicio de la fila anterior, que aquí es donde se terminan siempre las filas. Al final me voy a brincar el penúltimo punto, que es este, y voy a terminar la fila tejiendo en el último punto, que son estas 2 cadenas, mi último punto alto. O sea que este penúltimo se va a quedar sin tejer. Aquí no voy a tejer nada, me paso al último, que son las 2 cadenas. Voy a tejer el punto alto, el último, y aquí va a quedar este espacio, igual que al inicio. Al inicio nos brincamos un punto, quedó aquí un poquito abierto, y al final nos brincamos el penúltimo. Aquí se ve un poquito abierto. Si lo marcamos así se nota mucho, pero conforme vayamos tejiendo no se va a ver este espacio así de abierto. Ya que terminé la fila, igual voy a levantar con 2 cadenas, giro mi trabajo y voy a seguir tejiendo igual. Aquí ese es el siguiente punto disponible para tejer. Me lo voy a brincar, aquí no voy a tejer nada, me paso al siguiente y ahí voy a comenzar mis filas. O sea que va a quedar este espacio también aquí sin tejer. Voy a seguir tejiendo igual, un punto alto sobre cada punto. Llego aquí al final, haré exactamente lo mismo. Este es el penúltimo, este es el último. Voy a dejar este sin tejer y voy a tejer el último sobre estas 2 cadenas. Al terminar esta fila levanto con 2 cadenas y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo para que esto nos vaya quedando de una forma diagonal de cada lado, que se vaya formando como un pico y vaya quedando más pequeñito aquí al final. Vamos a seguir tejiendo así las filas hasta darle más largo a este top. Ya terminé la parte del centro. Hasta aquí es el largo que yo voy a necesitar. Nos podemos medir esta parte para asegurar que este largo nos cubra la parte de enfrente necesaria para saber si hacemos más filas, menos. Ya una vez que se lo hayan medido y que sea la medida correcta en su talla, ahora, bueno, les voy a pasar la medida. A partir de aquí hacia abajo, para esta talla que estoy tejiendo son aproximadamente 14 centímetros. Solamente esta pequeña parte que acabo de agregar. Y aprovechando que nos vamos a medir esta parte, vamos a colocar aquí en la parte de arriba marcadores de puntos para saber dónde irán los tirantes. Este tirante va a unir con la parte de atrás y se los voy a mostrar a continuación cómo podemos colocar los marcadores. Una vez que ya hemos colocado los marcadores, para asegurar que queden a la misma distancia, vamos a contar los puntos que tenemos de este lado, hacia adentro, y que sean los mismos que tenemos de este otro lado hacia adentro, para que queden a la misma distancia de afuera. Y bien, antes de continuar con los tirantes, primero vamos a agregar unas cosas todavía en color rosa, algo que ya hice aquí en la orilla, donde dejé estos pequeños espacios por donde va a pasar el cordón que nos vamos a colocar por la parte de atrás para poder cerrarnos este top. Para esto hice algo muy sencillo, tomé uno de los lados por cualquiera que quieran comenzar y vamos a insertar el gancho aquí en una esquina. Voy a tomar mi hilo, lo coloco en el gancho, lo paso por este punto, hago una cadena y un punto bajo en este mismo punto. Después, cada espacio lo voy a estar separando de 2 cadenas. Termino mi primer punto bajo, hago 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí enseguida voy a tejer otro punto bajo. Yo voy a poner 10 puntos bajos de separación entre estos huequitos que voy a dejar para el cordón. Entonces aquí voy a tejer 1, 2, 3... y 10. Terminé los 10 puntos bajos. Ahora voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2, y voy a tejer otros 10 puntos bajos.
10. Termino otros 10 puntos bajos, hago otra vez 2 cadenas, 1 y 2, y nuevamente 10 puntos bajos. Así voy a seguir tejiendo durante toda la orilla para que me queden estos espacios, como les digo, para pasar por aquí el cordón. Y una vez que hayamos hecho un lado, vamos a contar cuánto nos quedaron de un lado. Por ejemplo, a mí me quedaron aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando vaya a hacer la segunda parte, tengo que asegurarte que también me queden 6 espacios. Ya estoy por terminar. Aquí solamente hice 8 porque ya no me caben más. Voy a tejer 2 cadenas, un punto bajo, uno más, hago una cadena para que no se me vaya a soltar, cortamos este hilo y listo. Y hay que asegurar que que ambos lados nos queden iguales para que se vea parejo. Ahora, ya que terminamos con los laterales, ahora vamos a formar esta pequeña línea que yo hice aquí. Para esto me basé en los marcadores donde irán los tirantes. Aquí ya hice uno, les voy a mostrar para que vean cómo es que queda. Me guié sobre el marcador para que quede centrado en mi tirante y para que esta línea también quede centrada. Entonces primero vamos a marcar la línea. Para esta línea tomé el punto, los voy a ir tomando hacia abajo. Aquí está el punto donde tengo el marcador. Voy a tomar justo el que esté enfrente, es decir, aquí está el punto, voy a tomar esto entre los puntos y voy a seguir toda esa misma línea, es decir, aquí voy a estar tejiendo el punto, después el de abajo viene siendo esto, esto, esto y esto. Yo sí los logro identificar. Si se les dificulta un poco, pueden colocar alfileres, marcadores de puntos para que vayan siguiendo la línea. Y lo que haremos es lo siguiente. Primero voy a pasar el hilo hacia abajo. Lo voy a pasar por dentro. Voy a tejer una cadena. Y lo que estaré haciendo son puntos bajos, pero no demasiado apretados para que no se nos vaya a fruncir el tejido. Entonces, voy a estar tomando los puntos de la siguiente forma. Hacia abajo, que vayamos sobre la misma línea. El gancho entra entre 2 puntos altos y sale entre 2 puntos altos, pero de la fila de abajo. Tomo mi hilo, lo saco por aquí y hago un punto bajo. Tomo el que sigue en la parte de abajo, entra entre 2 puntos altos de la fila que tengo arriba y sale entre 2 puntos altos de la fila que tengo abajo. Tomo hilo, lo saco por aquí y hago mi punto bajo. Como les digo, que no queden muy apretados. Tienen que quedar sueltos. Vamos a estirar un poquito el hilo para que no quede ni suelto ni apretado. Es solamente marcar una línea con puntos bajos. Vamos a seguir tejiendo los puntos bajos hasta llegar a esta parte, donde queda esta parte derecho. Después vamos a irlos tomando ligeramente inclinados para formarlos así en diagonal, hacia adentro, para que tome la misma forma que tiene el tejido. Para esto es igual, es únicamente tomar el punto de arriba y sacarlo hacia abajo, pero ya no de esta forma recta, sino un poquito inclinado, justo en el punto que está a un lado. Y voy a seguir tejiendo igual los puntos bajos. Ya estoy por terminar toda la línea. Aquí voy a tomar esto último
hago mi punto bajo, una cadena, cortamos el hilo para que no se nos vaya a soltar y ajustamos y listo, nos quedaron las dos líneas. Bueno, terminamos una y hacemos lo mismo del otro lado y también podemos hacer lo mismo en la parte del centro. Aquí sí vamos a contar los puntos de un lado, del otro, el que quede justo al centro vamos a tejer igual puntos bajos pero en línea recta hasta llegar a la parte de abajo. Ahora sí terminamos con este diseño en la parte del centro, así es como queda, le da un toque diferente. A mí en lo personal me gustan mucho estas líneas que se marcan. Y ahora sí vamos con los tirantes. Para esto primero nos vamos a sacar la medida de enfrente hacia la parte de atrás para saber cuánto es lo que tenemos que tejer para este tirante. Ya que tenemos la medida, ahora sí vamos a comenzar a tejer. Igual nos vamos a basar en este marcador. El tirante va a ir en color blanco. Yo voy a utilizar este hilo que es una marca diferente a este, pero ambos son 100% algodón y el grosor es el mismo, de 2 milímetros aproximadamente. El tirante, será de filas de puntos bajos, 5 puntos bajos en cada fila. Aquí tengo el marcador, voy a contar 2 puntos hacia la derecha, 1 y 2. Voy a tomar ese punto. Coloco el hilo blanco, lo paso por este punto, hago una cadena y el primer punto bajo en este mismo punto donde hice la cadena. En el punto siguiente, otro punto bajo. Y en el punto donde está el marcador tiene que ser el tercer punto bajo. Lo voy a retirar. Sería el tercero y voy a tejer 2 más hacia la izquierda. Cuarto y quinto. Y el marcador que estaba justo aquí al centro hace que queden 2 puntos a la izquierda, 2 puntos a la derecha y el punto al centro, que es donde está el marcador, son 5 puntos para que nos quede centrado. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto. Aquí el primer punto se hace en esta esquina. Esta cadena solo es para dar un poquito de altura, girar y hacer aquí el primer punto bajo de esta vuelta. Entonces sería 1 en el siguiente punto, 2, 3, 4 y 5. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra vez un punto bajo sobre cada punto. Aquí comenzaré en la esquina, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra vez 5 puntos bajos. Esto mismo voy a seguir tejiendo hasta lograr la medida que necesito para este tirante. La medida que yo saqué para el tirante en mi talla fue de 35 centímetros y conforme vayamos tejiendo las filas lo vamos a ir midiendo poco a poco para saber qué es la medida que necesitamos. Aquí, si yo mido el tirante así sin estirar, mide 26 centímetros, pero yo el tirante me lo voy a medir estirándolo porque al momento de usar las prendas tejidas tienden a estirar un poquito más. Entonces yo el tirante siempre lo estiro para que me dé aproximadamente la medida que estoy buscando, porque si yo lo dejo así y sigo tejiendo, por ejemplo aquí mide 26 centímetros y yo sigo tejiendo hasta llegar a los 35, el tirante probablemente sí me llegue hasta la parte de atrás, pero cuando lo vaya a usar y se llegue a estirar me va a quedar flojo. Por eso yo hago las filas y lo voy a ir midiendo estirado. Hasta aquí son 34 centímetros de lo que yo busco para mi tirante. Entonces siempre que lo vaya tejiendo voy a ir viendo cuánto necesito, voy a estirarlo, lo mido, son 33 centímetros, bueno, entonces todavía me faltan 2, hago más filas y lo voy a ir midiendo así, estirado. Y para el segundo tirante ya es más fácil, voy a contar la cantidad de filas que hice aquí y lo mismo que hice aquí lo voy a tejer acá. Por ejemplo, ya terminé este,
El primero hice 52 filas, entonces el segundo lo empiezo a tejer, ya no lo voy a medir, solamente voy a contar que sean 52 filas para que me quede igual que el primero. Al terminar la última fila voy a tejer una cadena y ahora voy a unir esta parte con lo de atrás. Lo voy a unir justo en la orilla, dejando un punto aquí sin tejer. Para esto lo tenemos que colocar por dentro, por eso lo vamos a coser de la siguiente forma. Vamos a doblar esto un poco, tomamos esta pieza así y aquí es como vamos a coser, a unir con puntos bajos. Aquí tenemos 5 puntos, entonces vamos a tomar 5 puntos de este lado, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a insertar el gancho pasando por las dos piezas . Aquí hice una cadena para unir y voy a tejer en este mismo punto un punto bajo. Sería 1, tomo el de la parte rosa, el de la parte blanca, el siguiente, 2, 3, 4, 5. Hago una cadena, corto el hilo, estiramos y listo. Así queda la unión por la parte de afuera y así queda la unión por la parte de adentro. Haremos lo mismo en ambos lados. Después vamos a esconder todas las hebras de hilo que tengamos sueltas. Yo ya las escondí, aquí me queda solamente esta en color blanco. Para esto podemos hacer un pequeño nudito en una orilla, de esta forma, para asegurar de que no se nos vaya a soltar. Después pasamos el hilo entre el tejido, estiramos y lo cortamos. Y listo. Lo mismo haremos con todas las hebras de hilo que nos queden sueltas. Para terminar vamos a tejer un cordón, que será lo que vamos a utilizar para cerrar por la parte de atrás. Este lo pueden hacer en la medida que ustedes quieran, tejiendo cadenas y puntos bajos, un punto bajo sobre cada cadena. Yo en total lo hice de 2 metros con 10 centímetros. Y al tenerlo, ahora sí lo vamos a pasar por los orificios que dejamos de 2 cadenas, aquí en la orilla de ambos lados. Al terminar de colocar el cordón por la parte de atrás, ya damos por terminado este crop top. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.